Evangelio según Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 16. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios. Otra versión dice, echó fuera a los espíritus. ¿Cómo, hermano? Con la palabra, y sanó a todos los enfermos. Vamos a considerar, hermano, este tema acerca cómo pueden salir los demonios, los malos espíritus, ya que hay quien piensa que a través de un exorcismo, piensa que a través de agua bendita, otros quizás no con agua bendita, pero piensan que con aceite, otros piensan que con la cruz, literalmente una cruz, otros creen que con ciertos rezos es posible echar fuera demonios. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Aquí vemos, hermano, al mismo Señor Jesús, al Maestro, que dice este versículo que como fue ya tarde, trajeron a muchos endemoniados y echó los demonios, echó fuera a los espíritus inmundos, con la palabra y sanó a todos los enfermos. ¿Es posible entonces echar fuera los demonios de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra casa, con la palabra? Bendito el nombre del Señor Jesús. Así lo hizo el Señor Jesús. Es importante entonces que la palabra habite en nosotros, more en nosotros en abundancia. Como dice ahí Colosenses capítulo 3, carta a los Colosenses capítulo 3, en el versículo 16. La palabra de Cristo habite, more en vosotros, ¿cómo? En abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Que la palabra de Cristo, que es esta, hermano, habite en nosotros en abundancia. Si la palabra de Cristo habita en nosotros en abundancia, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, podremos tener la facultad de echar fuera los demonios que quieran atacarnos, que quieran provocarnos, que quieran hacernos caer en la tentación, que quieran arruinar nuestra vida, porque recuerde que el ladrón, al igual que sus súbditos, vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero si la palabra de Cristo habita en nosotros en abundancia, podremos echar fuera los demonios de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra familia. En el Señor Jesús vemos el ejemplo cómo Él usaba la misma palabra para echar fuera a Satanás. El Señor lo reprenda. Con la palabra Él lo echaba fuera. Mateo capítulo 4 nos muestra
la experiencia que el Señor Jesús tuvo echando fuera a Satanás. Con la palabra. Y ante aquel que quiere arruinar nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia, si nosotros usamos la palabra y si ésta habita en nosotros, dentro de nosotros, en abundancia, créalo, los demonios saldrán fuera. ¿De qué le sirve a una persona rociar su casa, sus puertas de aceite o de agua bendita, que le dicen así? De poner cruces aquí y allá, y de poner inclusive el Salmo 91 en la entrada de la casa, en la recámara. Si la palabra de Cristo no habita en vosotros en abundancia, no será posible. Es importante que la palabra de Cristo habite en nosotros en abundancia. En el Señor Jesús tenemos entonces este ejemplo, cómo Él echaba fuera a Satanás con la palabra. Leemos ahí en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4, que dice ahí la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, ¿qué le dijo? Escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús citó la Escritura, citó la palabra de Dios para ahuyentar, para reprender al enemigo de nuestras almas. Escrito está. ¿Quieres saber dónde está escrito? Deuteronomio capítulo 8, no pierda ahí Mateo 4, pero vamos a ver la escritura que el Señor trajo a referencia para reprender al enemigo. Deuteronomio 8, quinto libro de la Biblia, versículos 2 y 3. ¿Lo tenemos? Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió e hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Ahí está cómo el Señor cita la Escritura para reprender al enemigo. Volviendo a Mateo capítulo 4, la segunda tentación, en esa tentación el enemigo también le cita la Biblia, porque hay que decirlo, también el enemigo conoce la Biblia, la palabra, y la usa para tratar de envolvernos. De hecho, tuerce las Escrituras, tuerce el mensaje. Y vemos aquí el ejemplo de esto. Primera carta a los Corintios capítulo 10, ahí hace una reseña de cómo tentaron. Algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Ahí está, el Señor cita lo que la Biblia dice y bueno, hace un tercer intento de querer hacer caer al Señor. Volviendo a Mateo 4, todos los reinos del mundo, ahí tienen acceso a ver violencia, pleitos. ¿Y a quién le gusta ver pleitos, verdad? Mira, aquí se pelearon, se agarraron de los cabellos estas mujeres de prepa, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ahí tienen acceso en las pantallas a ver el reino de Satanás, que el Señor lo reprenda. Jesús dijo, me voy yo, más bien el príncipe de este mundo que no tiene nada en mí. También dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, ha cegado los entendimientos de los incrédulos. El Dios de este siglo. También dice Juan en su primera carta, capítulo 5, por el versículo 19, que todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, esas tentaciones no son nuevas. Ya desde tiempo antiguo usó pues algo parecido a una pantalla, pues le mostró. ¿Se fija para qué sirven las pantallas? Para mostrar, ¿verdad? Muestran aquí y allá desde un paisaje hasta una caverna, desde un canto hasta maldiciones. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús nuevamente con la palabra echa fuera a Satanás. Pues vea lo que le dice en el versículo 10 de Mateo 4. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le citó, hermano, lo que dice Deuteronomio, entre otras escrituras, ¿verdad? Pero una de ellas es Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículo 13, dice ahí la palabra de Dios, al Señor tu Dios temerás, y a Él servirás, y por su nombre jurarás. Al Señor tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Otra vez el Señor, citando la Escritura, de esa manera le dijo, vete Satanás. Vemos el ejemplo en el Señor Jesús, cómo con la palabra de Dios echaba fuera los demonios, echaba fuera a Satanás. Seguimos viendo algunos ejemplos de cómo el Señor Jesús citaba la Escritura. Mateo capítulo 11. Vamos nuevamente a Mateo, pero en el capítulo 11, versículo 7 al 10. Amén. E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. ¿Cómo identificó Jesús a Juan el Bautista? Con la Biblia, con la palabra de Dios, dijo, este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que prepare o que aparejará tu camino delante de ti. El Señor Jesús, conociendo la palabra, identificó a Juan el Bautista citando la palabra. Gloria a Dios.
Vemos ahí en Mateo 21, Mateo capítulo 21, otro ejemplo de cómo el Señor cita la palabra de Dios, cita la misma escritura. 21, versículo 12, ¿lo tenemos? 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice, ¿qué les dijo, hermano? Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Escrito está. ¿Quieres saber dónde está escrito? Allá en Jeremías 7, versículo 11, estaba esta profecía, esta escritura, y el Señor cita la escritura para reprender aquel desorden que había en el templo, el abuso de aquellos hombres comerciantes en el templo que usaban solamente sus atrios para vender, para hacer dinero. Y yo creo, hermano, que en esos negocios robaban, porque el Señor dijo, cueva de ladrones la habéis hecho. Otra vez Jesús citando las escrituras. Mateo 26, ahí mismo, pero en el capítulo 26, versículo 31. ¿Lo tenemos? Entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Como todo, aún lo que sucedía, lo demostraba con la palabra. Alguien desconociendo la palabra hubiera dicho, el enemigo es muy fuerte, nos está ganando, está por herir al pastor y las ovejas se van a derramar. Hay quienes a veces consciente o inconscientemente le dan mucha honra a ese ser repugnante, al enemigo de nuestras almas. Es que es muy astuto, es muy fuerte, es muy poderoso. Paz de Cristo, dele la gloria al Señor Jesús, bendito su nombre. El Señor, aún lo que parecía ser adverso, contrario o difícil, el Señor lo demostraba o lo explicaba con la Escritura. Escrito está. Así está escrito, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Allí más adelante vamos a seguir considerando, gloria al Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 37. Amén. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está, ¿qué, hermano? Que está escrito, y con los malos fue contado por lo que está escrito de mí, porque lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Entonces ellos dijeron, Señor, he aquí 2 espadas, y Él les dijo, basta. Bueno, el Señor les anunciaba lo que había de suceder. Es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Y dijo, ¿qué estaba escrito? Y con los malos fue contado. ¿Dónde está escrito eso? Isaías lo escribió
aproximadamente 600 años antes. Isaías 53:12. Con los malos fue contado. ¿Dónde crucificaron a Jesús? Entre dos malhechores. Así estaba escrito, y el Señor confirma que así tenía que cumplirse. Bendito el nombre de Jesucristo. Marcos, regresando ahí a Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Mire lo que dice el Señor Jesús en el versículo 5 y 6. ¿Lo tenemos? Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Oiga, ahí el Señor Jesús está citando la Escritura. Bien dijo Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Otra vez el Señor, citando la Escritura, está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. ¿Dónde está escrito? Isaías 29:13. Ahí habla de esa profecía, de lo que está diciendo ahí el Señor Jesús. Vamos a volver ahí a Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 25. Gloria a Dios. 25 al 28. Amén. He aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, vamos a ver qué le dijo. A ver si le dijo como los evangelistas hoy en día: levanta la mano, repite esta oración conmigo y listo, ya eres salvo. ¿Verdad que no, hermanos? No. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la palabra? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Cómo lees? Y él respondiendo, porque era un maestro, sabía qué es lo que decía la ley, las escrituras. Él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, ¿qué le dijo el Señor? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Ante una pregunta tan importante, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? El Señor cita la Escritura. ¿Qué está escrito en la ley? Lo que está escrito, ahí tenemos la respuesta en lo que está escrito. Alabamos el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. 20 de Lucas, hermanos. Vamos allá al capítulo 20, versículo Lucas 20. Mire lo que dice ahí el versículo 9. Y comenzó a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña y arrendóla a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y al tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Mas los labradores le hirieron y enviaron vacío. Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también herido y afrentado le enviaron vacío.
Y volvió a enviar el tercer siervo, mas ellos también a éste echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré mi hijo amado, quizás cuando a éste vieren tendrán respeto. A los labradores viéndole pensaron entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y echáronle fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros como ellos. Y como ellos lo oyeron, dijeron: Dios nos libre. Mas él mirándolos dice: ¿qué pues es lo que está escrito? Otra vez Jesús citando la escritura. ¿Qué es lo que está escrito? La piedra que condenaron o que desecharon los edificadores, esta fue puesta por cabeza de esquina. ¿Dónde está escrito eso? Salmo 118, versículo 22. Vea cómo el Señor nos da el ejemplo de citar la escritura para echar fuera demonios, para reprender a Satanás, para poder explicar una situación que, aunque parece adversa, contraria en nuestras vidas, allí está la escritura que nos explica, que nos dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Alabamos el nombre de Jesucristo. Ahí un poco más adelante, Lucas 24, vemos un ejemplo de cómo el Señor hablaba de las Escrituras. Lucas 24, ¿lo tenemos? Versículo 25, vamos a leer desde el 25. El Señor se encuentra, solamente para ubicarnos en este contexto, el Señor se encuentra a dos discípulos que iban camino a Emaús. Ellos, un tanto desalentados, desanimados y hasta incrédulos, dijeron: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Como diciendo: no ha pasado nada. Y por eso el Señor les dice en el versículo 25: entonces Él, Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario, una pregunta retórica, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Cómo les declaró? ¿Cómo les habló, hermano? Desde Moisés y todos los profetas les declaraba, les daba a conocer en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Se fija qué manera de hablar del Señor? Alguien pudiera decir: no, pues si Él era Jesús, Él era sabio absoluto, no tenía necesidad de citar la Biblia, pues de sus palabras emanaban de por sí palabras de sabiduría. Pero Jesús, el Señor Jesús, hermano, nos deja ejemplo. Cuando usted hable la palabra de Dios, cite la Escritura, cite la Biblia. La palabra de Dios tiene poder para cambiar, para transformar a usted. Usted usando palabra de Dios quizás no se dé cuenta del poder que tiene la palabra de Dios, pero tiene un poder maravilloso que cambia, que transforma, que toca la vida del hombre. Por eso está escrito que la palabra es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta penetrar el alma
y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La cita, Hebreos 4:12. Qué maravilloso, hermano, estar bien empapado, lleno de la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, hermano, Jesús echaba fuera los demonios. Así dice la Escritura. Romanos capítulo 16. Vamos allá a Romanos 16. Versículo, vamos a leer desde el 17 al 20. Amén. Y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres. ¿Y qué usan, hermano? Suaves palabras y bendiciones. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermanita. Hablan muy dulce, con suaves palabras. Engañan los corazones de los simples. Porque vuestra obediencia, versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Y oiga bien, si nuestra obediencia, obviamente obediencia a la palabra, viene a ser notoria, que realmente se ve que obedecemos la palabra, ¿qué va a pasar? Versículo 20. El Dios de paz quebrantará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Gloria a Dios. Y no se trata de poner aceite por toda la casa, o como hace la iglesia, en la iglesia popular romana, poner agua bendita, poner una cruz, o quizás algún evangélico diga, pues yo pongo un texto aquí, un texto allá. Y resulta que ni se lo sabe. No, no se trata de eso, se trata de ser obediente a la palabra. Y cuando somos obedientes a la palabra, que esa palabra está y habita en nuestro corazón y la obedecemos, sucederá lo que dice el versículo 20, el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Santiago capítulo 4, vamos a Santiago, porque iniciamos este tema, hermano, como Jesús, el Señor Jesús, echaba fuera los demonios con la palabra. Si la palabra está en usted y la pone por obra, la obedece, también quebrantará presto a Satanás debajo de sus pies. Sí, hermanos, porque esa es nuestra postura cuando somos obedientes. Estamos para que Satanás huya y no para que nosotros andemos huyendo, como a veces. Qué tristeza, ¿verdad? Que hay hermanos que hasta lloran y dicen, hermanos, oren por mí, que el diablo ya me trae. Paz de Cristo. No, hermanos, mire lo que dice ahí Santiago. Santiago nos confirma lo que acabamos de leer allí en Romanos 16. Santiago capítulo 4, leemos el versículo 6. Amén. 6 al 8. Mas Él, o sea Dios, da mayor gracia.
Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiere usted gracia de Dios? Pues hay que ser humilde. Amén. Versículo 7. Someteos pues a Dios. Ya hemos dicho que someterse es obedecer sin reprochar, sin reclamar, sin oponer resistencia. Obedezco porque Dios me lo manda. Eso es someterse, pero cuando alguien dice, ¿por qué yo? Pues es que para mí es muy difícil. El hermano debe de saber que para mí es muy difícil vestir así porque trabajo en una oficina, pues ahí hay que ir con cierto código de vestimenta. De Cristo. Santo es el Señor Jesús. Someterse a Dios es obedecer sin poner pretextos, excusas, reclamos. ¿Sí? Someterse es obedecer a lo que Dios dice sin poner ninguna resistencia. Señor, tú lo dices, amén, Señor Jesús. Y cuando nosotros nos sometemos, es decir, obedecemos a Dios sin reclamar, sin oponer ninguna resistencia, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué va a pasar? Y de vosotros huirá. ¿Quiere que los demonios huyan de usted? Pues hay que ser humilde y someterse a Dios, obedecer a Dios. Aquí no se trata de que no, hermano, es que diga el Salmo 91 cuando usted se sienta con temor o con miedo. No, hermano, es que, bueno, qué bueno que lo dijera, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Recitar algo para que huya el demonio, no. Es la obediencia a la palabra, estar sumisos a lo que Dios dice, someterse a Dios. No se trata de que no, hermano, algunos cristianos usan un amuleto, un pescadito, ¿sí lo ha visto? Que dicen que quiere decir en el griego Jesús. Y ahí traen el pescadito en su camioneta, cerca de la placa, o traen el pescadito en su llavero, traen el pescadito en algún letrero de la casa, porque de ahí reside ese poder para ahuyentar al enemigo. No, paz de Cristo. La Biblia no habla de amuletos, no habla de pececitos, no. La Biblia nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. ¿Quiere que Dios esté allegado a usted? ¿Qué hay que hacer para que Dios se allegue a nosotros? Hay que acercarnos nosotros a Dios. ¿Cómo? En obediencia, en oración. Y si nos allegamos a Él, Él se allegará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Alabamos el nombre de Jesucristo. Hay que llenarnos de la palabra de Dios, hermano. Llénese de Dios. En lugar de estar viendo otras cosas, en lugar de estar en las pantallas, mire lo que dice Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Gloria a Dios. Versículo 1 al 4. Amén. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio
como antes he escrito en breve. Versículo 4. De esa revelación, de ese misterio que ha sido revelado, leyendo lo cual podéis entender. ¿Cómo vamos a poder entender? Leyendo la palabra de Dios, leyendo las Escrituras, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. ¿Qué tanto lee usted la palabra de Dios? Más o menos en un año terminamos de leer la Biblia y más o menos dosificamos por lo menos 4 capítulos al día. 4 capítulos al día, usted lee la Biblia en un año. ¿Será mucho 4 capítulos al día? No, se la pasa más en el celular. ¿En cuánto tiempo lee 4 capítulos de la Biblia? A lo más 15. Si lee muy despacio, a lo más 20 minutos. ¿Qué son 20 minutos de leer la Biblia comparado con horas y horas ahí en el celular? Otra vez y otra vez, ya deja el celular. No, y sigue, ya nomás esto, ya nomás veo esto, ya nomás veo esto otro. ¿Y la Biblia? Dijo una hermana, ¿verdad? Pues es que no he leído la Biblia porque no hallo mis lentes. A ver, vamos a leerla, vamos a ver. ¿Dónde tiene su Biblia? Ahí está en el librero. Mire, aquí está su Biblia. Y al abrirla, ahí estaban sus lentes. ¿Había tenido cuidado de querer leer la Biblia? Ahí los dejó, ya desde sabe cuándo. Dejó los lentes olvidados en la misma Biblia. Leyendo, ¿cuánto leemos de la Biblia? No para cumplir una tarea, es que leyendo la palabra de Dios es como conocemos a Dios, hermano. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Primera Timoteo, capítulo 4. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12 al 13. ¿Lo tenemos? Se le dice a Timoteo que él era un joven y por eso Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Quieres que no te tengan en poco? Bueno, sé ejemplo de los fieles. Ah, sí, porque alguien dice, no, yo no soy como el ladrón, el drogadicto, el borracho de la esquina. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo no del vecindario, sino de los fieles, de los creyentes. Sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, es decir, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Sé ejemplo. Primero dice en palabra. Aquel hermano habla palabra de Dios. La hermana habla siempre palabra de Dios. Versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate. ¿Ocúpate en qué? En leer, en exhortar, en enseñar. ¿Qué tanto nos ocupamos en esto, hermanos? En leer, en exhortar, en enseñar. Ocúpate en leer. ¿Será mucho 20 minutos? Bueno, 15 minutos al día. Y si lee 15 minutos al día,
En un año prácticamente lee toda la Biblia. ¿Ya leyó toda la Biblia? Qué bueno por los que ya leyeron toda la Biblia alguna vez. Pero si no la ha leído, qué vergüenza que queramos ser salvos, ni siquiera leamos la Biblia. Un abogado, para cumplir con su profesión, tiene que leer las leyes, el Código Civil, el Código Penal, según su ramo. Tiene que estar bien documentado. Nosotros, hermano, para poder abogar por alguien, para poder ser embajadores en nombre de Cristo, necesitamos conocer la palabra, llenarnos de la palabra de Dios. ¿Cuántos se van a aprender el salmo que dijimos hoy? Para aprenderlo, hermanos, hay que seguirlo diciendo. Ahí propóngase, no ceno hasta que diga el texto. Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Propóngase. Mañana no desayunes si no dice el texto. Amén. Ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Apocalipsis capítulo 1. Ahí nos dice que es feliz, dichoso, bienaventurado el que lee. El que oye también. Pero como no siempre va a estar oyendo, pues hay que leer. Amén. Apocalipsis 1:3, ¿lo tenemos? Bienaventurado. Esta palabra también se traduce como feliz. ¿Feliz quién? El que lee. ¿El que lee qué? La palabra, las escrituras. Feliz el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Feliz. Si usted quiere ser feliz, lea, oiga las palabras de esta profecía y guárdelas, obedézcalas. Dios no miente, va a ser feliz, va a ser bienaventurado, va a ser dichoso. Pero si usted lee puras o ve puro, porque hasta eso ya no quieren leer hoy en día los niños, los adolescentes. Más ver ahí videos, pues ¿qué tiene de malo? Es que me gustan ver los videos de gatos traviesos. Soy Cristo. Y mira, este está más gracioso, y mira este, y este es este perrito. De Cristo, ¿no? Eso le traerá felicidad. Ver gatos. Bueno, eso, hablando de lo que alguien pudiera considerar inocente. Pero no se diga si ve pleitos, si ve sangre, si ve pues sandeces o lo que se llama tonterías. La Biblia lo dice como sandeces. Tu boca hablará sandeces, cosas sin sentido. Y ahí está, qué feliz va a ser viendo. Y lo más, si ve puras malas noticias. Mira que acá el odio, cómo está, la guerra, esto, lo otro, discriminación racial. Pues más se va. ¿Usted cree que le va a traer felicidad eso? No, si está, le trae depresión, le trae ansiedad. Mira cómo están las cosas. Pero aquí dice, bienaventurado el que lee. Dichoso, feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Alabamos el nombre del Señor Jesús.
Luego dice ya Romanos 10:17, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere usted tener fe? Ay, Señor, auméntame la fe, auméntame la fe. Quiero tener una fe como la de Abraham. Quiero tener una fe como la de Daniel. ¿Y cómo la va a tener si ni siquiera lee, ni siquiera oye las palabras? No oye ni lee la palabra de Dios, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así es como viene la fe, así es como se fortalece la fe, oyendo, leyendo la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios, hermano. Y si nos llenamos de la palabra de Dios, se cumplirá en nosotros lo que dijo el salmista David, Salmo 119, versículo 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti. ¿Por qué alguien peca? Bueno, es que no guarda la palabra de Dios en su corazón. Porque si la guardara, si la tuviera, la palabra de Dios en su corazón, no pecaría. Pues la palabra de Dios, hermano, es el temor de Dios que no nos permite apartarnos de Él. Ya para terminar, mire lo que dice Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 39 y 40. ¿Lo tenemos? Y daréles un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que hayan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos un pacto eterno que no tornaré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor, oiga bien, no es el temor de nosotros, es el temor del Señor. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Por qué dice Job 28:28? También dice lo mismo. He aquí que la sabiduría es el temor del Señor, y el apartarse del mal, la inteligencia. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Quiere usted ser inteligente? Llénese del temor de Dios, llénese de la palabra de Dios. Y con esta inteligencia, ¿qué va a pasar? Se va a apartar del mal. La verdadera forma de demostrar que somos inteligentes es apartarse del mal. Pero esa inteligencia la vamos a obtener de la palabra de Dios.